Grabación en el área de sociales. Entonces, pues inicialmente contarles que así como está biología, que es pues el área de ciencias naturales, que se compone de tres mm, subáreas, también encontramos el, otra área llamada o denominada ciencias sociales y competencias ciudadanas. En esta área, pues vamos a encontrar todo lo que es sociales, además todo lo que son leyes, decretos, normas, todo lo que esté en la Constitución, y, historia, obviamente historia, geografía, y por supuesto también vamos a tener un componente que es enfocado hacia las normas y convivencia en la sociedad. Por eso se llama competencias ciudadanas, ¿no? Entonces no solamente está lo histórico, lo demográfico, sino que también vamos a encontrar preguntas que nos competen analizar desde nuestro rol dentro de la sociedad. Bien, mucho ojo porque acá vamos a tener un extra que es en como un matiz acerca de lectura crítica. Aunque es otra área diferente, aún así vamos a encontrar que en ciencias sociales y competencias ciudadanas vamos a encontrar textos largos. El día de hoy no vamos a trabajar con esos textos, pero sí les voy a dejar un trabajito para que ustedes vayan fortaleciendo ese proceso de lectura, ¿sí? Es importante que ustedes aprendan a leer. No es que no sepan leer, sino que aprendan a leer de manera crítica, analítica, detallada, que ustedes vayan leyendo y entendiendo, creando inmediatamente metacognitivamente, ustedes vayan creando sus propias ideas, sus propias conclusiones, que ustedes sepan de qué les está hablando el texto y hacia dónde los quieren llevar, porque de eso se trata la lectura crítica y ese es como el principal eh, enfoque que se quiere presenciar aquí en los cuestionarios de sociales para que usted no solamente pues se base en principios que usted ya conoce, sino que en muchas oportunidades le van a brindar a usted la respuesta dentro del texto o las inferencias a esa respuesta. Entonces es muy importante que usted sepa analizar el tipo de textos y pueda emular o emitir un, un edicto. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Preguntas tipo ICFES, sociales, saber 11. Espero que les haya ido súper bien. En todas las clases trato de dejarles un trabajo, trabajito, no muy largo, no muy difícil, generalmente de lo que se ve en las clases. Entonces, por favor, espero que vayan todos al día con eso. Si alguien no sabe, no conoce del tema, de pronto llegó hasta hoy, recuerden que tienen un canal de YouTube que yo les he compartido en ocasiones anteriores y ahí se van subiendo todas las clases. Entonces, hasta el día de hoy llevamos 7 clases. Es decir, en ese canal de YouTube yo les voy a ir subiendo cada una de las grabaciones. Están en una cintica, en una carpeta que se llama em, Preguntas tipo ICFES, creo, 2026. Entonces ahí van a encontrar pues toda la información de las clases. En unas creo que están los talleres y si no, pues pedírselos a la profe Zaida. Ella les facilita toda esta información. Entonces vamos a iniciar con cómo se compone la prueba del Saber 11. Recuerden que todo este material tiene pues sus derechos de autor de Klaus Cauchat y se encuentra, como lo vimos en la primera clasecita, en la página oficial del ICFES. Es decir, todo esto es material del ICFES. Bien, el examen Saber 11 en el componente de sociales y ciencias ciudadanas se evalúa pues básicamente conocimientos y habilidades que van a permitirle al estudiante comprender, como ir un poquito más allá acerca del mundo social, ¿sí? Desde una perspectiva de ciencias sociales con matices en pensamiento social, la interpretación, análisis de perspectivas y el pensamiento reflexivo y sistémico. Bien, entonces esas son las tres principales competencias que nos van a estar evaluando durante la prueba. ¿Para qué el pensamiento social? Porque pues a través de evaluarle a usted el pensamiento social
como que se vuelven mucho más fáciles los procesos o los fenómenos de la comprensión de situaciones políticas, económicas, culturales, geográficas que estén sucediendo en el mundo. También es muy importante que podamos revisar un poquito de la historia colombiana porque eso también entra dentro de las eh, posibles preguntas que nos van a evaluar. El pensamiento reflexivo y sistémico también es muy importante y por eso hoy les voy a dejar una tareita que está un poquito, pues no está difícil realmente, pero sí necesito que ustedes traten de dar su 100%. Son 8 páginas de un artículo que elegí cuidadosamente para ustedes. Realmente es un tema bastante sencillo que lo escuchamos todo el tiempo, nos están bombardeando acerca de la globalización, pero en sí a veces no comprendemos realmente qué es o cómo se enmarca dentro del actuar y el vivir de hoy día la globalización. Entonces son 8 páginas, realmente la letra es grande, no son tan extensas, es fácil de leer, fácil de entender y de eso van a hacer un cuestionario. Entonces solamente lo van a leer y van a resolver el cuestionario que yo al final les voy a colocar acá. Entonces para eso, poco a poco vamos a ir puliendo esas capacidades de pensamiento, de reflexión, muy sistemáticas que nos van a permitir evaluar distintas formas de aproximarnos hacia los problemas sociales, hacia la realidad y complejidad actual del mundo. También necesito que ustedes fortalezcan esa interpretación y ese análisis desde distintas perspectivas, ¿sí? Que no solamente eh, se dejen guiar por la información que ustedes los bombardean o les emiten, sino que ustedes tengan la posibilidad de emitir sus propios edictos, decir, no, esto no me parece así, esto sí, basándose en argumentos que sean eh, verídicos, en argumentos que marquen problemáticas sociales, pero que sean viables para entender en el mundo de hoy. Bien, continuadamente, disculpen un poquito el ruido que hay en mi entorno. Continuadamente, pues les dejé acá una imagen. Si quieren la pueden detallar un momentico. Y pues muy importante porque necesito que ustedes comprendan esto y no se me saturen. De pronto los temas, a ver, cuando nosotros estamos, bueno, nosotros como docentes generalmente en una institución, en un colegio, damos año a año un tema, ¿sí? Como un temario. Y en el temario pues se van desarrollando distintos conceptos, distintas temáticas, válgame la redundancia, que los estudiantes pueden emplear. ¿Listo? Acá en el tema de validación de bachillerato y más en este tipo de validación que estamos enfocados hacia pruebas ICFES, porque pues ya nos queda relativamente poco tiempo. Recuerden que estamos para julio 26, domingo 26 de julio, que es la presentación de estas pruebas. Entonces, realmente nos toca abarcarlo un poquito más rápido, pero pues sin dejar a un lado que es importante que ustedes comprendan, ¿listo? La capacidad de comprensión, de inherencia, de análisis es muy importante poderla desarrollar. Así como cuando nos ejercitamos nuestro cuerpo, es importante que nosotros podamos ejercitar nuestra mente para aprender a pensar y analizar, ¿sí? Entonces no se trata de saberlo todo, sino de pensar y analizar. ¿Qué pasa acá en la primera imagen? El gatico dice, cuando leo la pregunta por primera vez y le salen múltiples interrogantes. Entonces, ¿qué dice el gatico? No entiendo nada. ¿Qué me están preguntando? Ahora, en la otra versión, dice, después de pensar, analizar y relacionar las ideas. Ahora tiene sentido, la clave estaba en analizar. Entonces, muy importante esto. Pensar nos va a dar la claridad y analizar nos va a dar las respuestas, ¿sí? Muy importante que ustedes, en el poco tiempo que vayan a tener el día de la presentación del ICFES, ustedes puedan leer claramente, con coherencia e ir al mismo tiempo argumentando ideas propias que les permitan obtener esa claridad y esas respuestas. Bien, vamos a irnos con la primera pregunta para el día de hoy. Entonces, vamos a manejarlo igual que con ciencias naturales. A medida que vamos viendo preguntas, vamos a ir
abarcando contenido. ¿Listo? Entonces, muchas de esas preguntas realmente el cuestionario del día de hoy está bastante sencillo, no está tan complejo, por lo que nos estamos ahora adentrando en esos primeros conceptos. Entonces, está realmente sencillo. Por el chat, por favor, me van marcando las respuestas que ustedes vayan considerando oportunas y pues al final las vamos a ir socializando. Entonces, la primera pregunta nos dice, un país decide aumentar los impuestos a productos importados para proteger su industria nacional. Esta medida corresponde a... Entonces, inicialmente quiero preguntarles qué son los impuestos. ¿Alguien sabe qué son los impuestos? Entonces, resulta que un país tiene autonomía, ¿verdad? Un país, pues ustedes conocen que en América Latina somos muchos países. Cada uno de estos países tiene autonomía respecto a sus leyes, tiene autonomía respecto a su economía, pero todo sin alterar la dinámica global. Entonces, en este caso, dice un país decide aumentar los impuestos a productos importados. Entonces, los impuestos son esos, como esos rubros o esos pagos obligatorios para todos los ciudadanos, ya sean pues personas naturales o personas o empresas, personas constituidas, y son obligatorios y están establecidos por la ley, ¿sí? Entonces, estos impuestos también, pues adicionalmente es importante mencionarlo, que es la principal fuente de ingresos públicos para financiar todos los servicios que sean públicos, ¿no? Entonces, a través de los impuestos que recauda el Estado se pueden brindar servicios como la salud, servicios como la educación gratuita o pública indefinidos. Entonces, en esta pregunta nos están diciendo que un país decide aumentar los impuestos solamente a productos importados para proteger su industria nacional. Entonces, es importante, por acá les coloqué, es importante poder diferenciar. Vamos a comenzar hoy con nuestros dibujitos. Es importante definir qué es importación y qué es exportación. Entonces, la importación es traer productos. La importación es traer los productos, o sea, introducirlos. Productos de afuera para el consumo local. Ejemplo, comprar tecnología en China. Entonces ahorita está muy de moda de que todo lo están trayendo de China. Todo viene del Oriente. Entonces, eso se llama importación. Entonces, cuando usted está, no sé, marcas de ropa, por ejemplo, Temu, estos Shein, muchas marcas de ropa o muchas marcas de productos que están hoy entrando a nuestro país a través de la importación. Sí, entonces anteriormente pues era muy raro, o bueno, no era tan común ver el Made in de otro país, pero hoy día sí. Entonces hoy día casi todo es chino, casi todo es oriental y si no, pues de otras industrias. Pero eso es la importancia, traer los productos de afuera. Otro, otro término importante es la exportación. Entonces, la exportación es enviar los productos, ¿sí? Entonces, los productos que se hacen o que se comercializan o se producen localmente se van a enviar al extranjero, o sea, a otros países, o bueno, fuera de Colombia, fuera de nuestro país. Entonces, ejemplo, Colombia vendiendo café. Entonces, el café que se hace en Colombia generalmente se comercializa afuera. ¿Por qué? Porque afuera hay mucho, es mucho mejor pago, hay muchos consumidores de café. Entonces, por eso se comercializa. Otra forma de comercio que yo observo bastante común o frecuente son las rosas, las flores. Entonces, sobre todo Medellín, el eje cafetero, allí toda esta zona está eh, recurrentemente exportando materia prima trabajada pues acá en Colombia. Entonces, esa es la importación y la exportación. Ahora, algo muy importante para a lo que nos está llevando la pregunta y es a la importación y nos hablan de los impuestos. Entonces,
¿Qué son esos impuestos? Esos impuestos o aranceles, que también se llaman así, son unos gravámenes o unos rubros que se aplican por el Estado a los bienes que son importados. En este caso también nos hablan de que podría ocurrir a lo exportado al cruzar diferentes fronteras. ¿Cuál es el objetivo principal de los aranceles o los impuestos? Y es básicamente proteger la industria local frente a cualquier tipo de competencia extranjera, es decir, aumentar los ingresos fiscales y regular el comercio exterior. Generalmente estos impuestos o estos aranceles elevan el precio final de los productos importados para el consumidor. No sé si ustedes se acuerdan la polémica que hubo este año acerca de eh, la temática con el Ecuador. Entonces salió esta noticia que les coloqué acá. Colombia aumentará el 50%, o bueno, a 50% de aranceles a más de 185 productos ecuatorianos, en respuesta a medida similar del vecino país. ¿Qué sucedió aquí? Hubo ahí una polémica respecto pues, a los mandatarios de los dos países y que se desencadenó básicamente en esto, en aumentar los aranceles. Pero esto no se hace simplemente pues a raíz de la polémica, sino que sucede porque se quiere proteger un poquito la economía del país. Entonces, si por ejemplo en Ecuador es muy famoso por producir ropa, textiles y cobijas. ¿Sí? También calzado, pero entonces, sobre todo en cobijas, un ejemplo. Entonces, todo lo que son textiles y allí estas cobijas pesadas, no sé si ustedes, alguno de ustedes conozca estas cobijas pesadas que tenían como animalitos o figuritas. Entonces, resulta que si acá en Colombia se están produciendo esas mismas cobijas, no hablamos de iguales porque pues son industrias textiles y maquileras totalmente distintas, pero si hablamos de que eran productos similares. Entonces, ¿qué sucedió? Colombia aumenta el arancel, o sea, los impuestos para todos esos productos que son importados para que cuesten un poco más que lo que cuestan producirlos acá en Colombia y así sea como un precio más equitativo, un precio más racional para que la gente apoye el comercio local y no apoye los productos importados. Entonces, básicamente es eso. Entonces nos dice que al colocarle más impuestos a productos importados para proteger la industria nacional, estamos hablando de una medida que corresponde a, tenemos cuatro opciones. Entonces, en la primera, en la A, tenemos el libre comercio. Por acá en la parte inferior les coloqué cada una de esas, de esos conceptos, definiciones, para que ustedes lo vayan abordando conmigo. Entonces, ¿qué es el libre comercio? Básicamente es el intercambio de bienes y servicios sin que haya barreras. Estas barreras pueden ser aranceles, impuestos, cuotas. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que antiguamente, sobre todo en el gobierno del presidente Uribe, se hablaba de eso, del Tratado de Libre Comercio o el TLC. Entonces, aquí se basa en la especialización y la ventaja comparativa para aumentar la eficiencia y la producción a menudo articulando mediante tratados bilaterales o regionales. Entonces, el libre comercio es básicamente intercambiar bienes y servicios sin que haya barreras. En este caso, la pregunta no nos está hablando de intercambiar bienes, bueno, no sé, bueno, vale aclarar que los bienes son todas esas cosas que se pueden comprar, ¿sí? Por ejemplo, casas, ropa, por ejemplo, productos, todo lo que es finca raíz, todos esos son bienes. Y por el otro lado, los servicios son todas las cosas que nosotros necesitamos, que diariamente consumimos, pero no necesariamente nos usamos, nos colocamos. Entonces, un ejemplo, la luz, bueno, la electricidad, el gas, el servicio de acueducto de gas, eh, el servicio de aseo, de alcantarillado, de agua potable, todos esos son servicios. Bien, entonces en este caso no, en la pregunta no estamos intercambiando absolutamente nada, simplemente nos está, o sea, no se está produciendo un libre comercio, sino simplemente nos están diciendo de que este país quiere proteger a su industria nacional y le quiere colocar impuestos a todos esos productos que se están eh, importando. Vámonos con el proteccionismo. Entonces, la palabra proteccionismo
Miren que acá hay una clave bastante importante. El proteccionismo viene de proteger. Sí, entonces básicamente el proteccionismo es eso, buscar limitar como las importaciones para favorecer o fortalecer la producción interna. ¿Listo? Entonces, en este caso, el proteccionismo nos serviría mucho más o sería una de las medidas de la que está hablando o nos está haciendo alusión el texto, ya que el proteccionismo pues básicamente es una política económica que busca proteger a la industria nacional o a la industria local frente a la competencia extranjera. Entonces, a través de aranceles, impuestos u rubros, costos que se le puedan colocar a esos productos para que haya como un equilibrio en la balanza, ¿sí? Luego tenemos la globalización. Por acá les coloqué qué es la globalización. La globalización es básicamente esa interdependencia económica mundial. Sobre esta globalización es que vamos a hacer la tareita de hoy o el trabajo que hoy vamos a tener para la casita. ¿Por qué? Porque esta palabra globalización ha venido como martillándonos la cabeza desde hace bastante tiempo, pero a ciencia cierta nadie sabe qué es la globalización o qué hay detrás de la globalización. Entonces, para esto es importante que nosotros podamos trabajar el tallercito que les voy a dejar apenas terminemos la clase. Entonces, la globalización acá nos dice que ese es el proceso de interdependencia económica mundial. Básicamente es un proceso de integración mundial, en donde todos los países a nivel económico, tecnológico, social, político y cultural se están interconectando. ¿Sí? Acá nos dice que es impulsado por el aumento de transacciones transfronterizas, tecnología y flujos de capital, o sea, económico, y extiende mercados a escala mundial, permitiendo el intercambio de bienes, servicios e información, o sea, la globalización, todo que ver. Es decir, tiene muchas ventajas, pero hay que ver si también hay desventajas o si solamente son puros beneficios. ¿Listo? Por acá les coloco. Entonces, la globalización. ¿Ustedes creen que la globalización? Nadie al chat me ha escrito qué opción creen que es correcta. Los estoy leyendo. Eh, la globalización. Entonces, la globalización es básicamente que todos los países estén interconectados o muy comunicados en pro del beneficio económico, del beneficio tecnológico, de mm, beneficios políticos. Y ven que ahorita se está manejando de que todos quieren que estar en paz, estar tranquilos, todos quieren, ajá, muy bien, Dailis, me dices, creo que es la D, vamos a seguir mirando, ajá, muy bien, excelente. Bien, me gusta mucho que participen realmente y no se les olvide que no importa si nos equivocamos, o sea, realmente la, la forma en la que nosotros podemos aprender es eso, intentando, intentando. Por acá me dicen, creo que es la B, Mariana, muy bien, vamos a seguir mirando. Entonces la globalización es esa interconexión, pero para este caso no nos están hablando de globalización. Y nos vamos finalmente con el neoliberalismo. Esta palabra neoliberalismo es como tan radical, como tan wow. Realmente es una corriente política que defiende el libre mercado y sobre todo esto que les voy a señalar acá, la privatización de las empresas públicas. Es decir, en el neoliberalismo no simplemente se queda el poder en el Estado, sino que las empresas públicas van a adquirir poder, van a comprar esas acciones para que ellos también tengan poder dentro del Estado. Entonces nos habla de la desregularización y la reducción del papel del Estado en la economía. O sea, no solamente el Estado es el que va a tener el poder de, por ejemplo, el poder económico, el poder político, el poder social, sino que las empresas privadas también. ¿Para qué? Para que se promueva la competencia y la inversión privada como motores principales del desarrollo. Entonces, el neoliberalismo realmente es una corriente política bastante aceptada, muy chévere, porque promueve no solamente eh, lo público, sino que también lo privado o los entes privados. Pero en este caso, al aumentar los impuestos a productos importados, tampoco nos están hablando del neoliberalismo. Entonces, ¿con cuál nos vamos a quedar? ¿Cuál sería la opción correcta en este caso? El proteccionismo. En el proteccionismo nosotros buscamos proteger. ¿Proteger qué? El comercio local, encarecer los productos importados para fomentar ese consumo local,
para preservar también el empleo y desarrollar industrias estratégicas o emprendedores que hasta ahora estén naciendo. ¿Listo? Entonces, para este caso, pregunta número uno, respuesta B. Vámonos con la siguiente. La segunda pregunta nos dice de la siguiente manera. Dice, si una comunidad participa activamente en la toma de decisiones locales, se está fortaleciendo. Y en la primera opción tenemos la dictadura. B, la democracia participativa. C, el centralismo. Y D, el autoritarismo. Bien, por acá les coloqué, para que sea mucho más fácil abordar esta pregunta, un cuadro comparativo de cuáles son estos cuatro tipos de poder. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar a abordarlos uno a uno. En el caso de esta pregunta nos habla de la comunidad participativa. Ah, bueno, bueno, esto es redundante. Cuando se habla de participar, se sabe que es activamente, ¿sí? Cuando nosotros mencionamos participa activamente, es como que lo hace de buena manera, ¿sí? Pero ya participar es algo activo. Entonces, si una comunidad participa activamente en la toma de decisiones locales, ajá, muy bien, me están colocando muy bien, la B, por acá dicen también en la toma de decisiones locales. Entonces, si una comunidad participa, entonces ya inicialmente tenemos una pista, ¿no? Y es la palabra participa, ¿sí? Entonces, por acá en las unas opciones de respuesta tenemos la palabra participativa. Pero vamos a mirarla ampliamente, a ver a dónde nos conlleva. Entonces, realmente lo primero es saber qué significa cada una de estas formas de poder. ¿Listo? Entonces acá. Coloqué en este cuadro comparativo las cuatro formas de poder que hay, o bueno, no que existan, sino que en este caso el texto nos está mostrando, o la pregunta nos está induciendo. Entonces, la primera es la dictadura. El poder, cuando hay una dictadura, se concentra en una sola persona. Generalmente, esta persona es de élite, es decir, maneja como a la sociedad más importante económicamente importante de, eh, de ese país o de esa nación. Bien, entonces, la libertad en una dictadura es nula o muy limitada. Entonces, no sé, no voy a dar acá ejemplos de países porque realmente pues es un poquito despectivo, pero ustedes ahí ya se van dando cuenta de cómo, por qué, cuál podría ser y cuál no. Entonces, el poder es concentrado en una sola persona, esta persona es la que dice y desdice todo. La libertad es nula, es decir, se restringe bastante el proceso de libertad, incluso el paso de fronteras. Y las decisiones son impuestas por la fuerza. Todo, mucho ojo con esto. La participación es nula. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que la participación es nula? O sea, no hay derecho a votar. ¿Listo? Entonces, en una dictadura no hay derecho a votar, sino que la misma persona que está manejando el poder o que que es selecta y es apoyada por la élite, es la persona que tiene la decisión de colocar una persona que le sucesa el poder. ¿Listo? Pues si termina ese mandato, o de pronto si muere o tal X cosa, esa misma persona es la que va a delimitar quién es la siguiente persona al mando o al poder. Vamos a mirar la democracia participativa. Entonces, en la democracia participativa, el poder está distribuido por el pueblo. Mucho ojo con esto. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que cuando se habla de participación, se habla de una ayuda a una como construcción conjunta. Entonces, en la democracia participativa, el poder está distribuido en el pueblo. Es decir, que el pueblo es el que va a tener el derecho de elegir, el derecho de votar, el derecho de estar o no de acuerdo,
porque, por ejemplo, en Colombia nosotros trabajamos esto, la democracia participativa, esa es la forma de poder que hay en Colombia. Pero entonces, aún así, muchas de las leyes y eso, aunque no nos benefician, el pueblo tiene derecho a, a pronunciarse respecto a eso. ¿Cómo es la libertad en la democracia participativa? Entonces, la libertad es alta y es ciudadana. Las decisiones son consultas directas, entonces generalmente cuando se van a tomar decisiones, por ejemplo en el Congreso, pues se debaten allí con la Cámara de Representantes y se pueden aprobar o no esas leyes. Y la participación en la democracia es máxima. Estamos prontos ahorita cercanos a una elección presidencial y pues lo que se está haciendo en todos los medios de comunicación es invitar masivamente a los ciudadanos, o sea, es decir, a todos los colombianos, para que puedan votar, ¿sí? O sea, se pronuncien respecto a las decisiones del país, es decir, que no nos pasen como otros países en donde la gente votaba y votaba mal o se dejaba comprar o llevar por como por el mejor postor y al final pues les terminaba yendo no tan bien. Entonces, para eso es la participación o para esto debe ser una participación máxima para que todo lo que se decida eh, pueda tener o contar allí con una participación ciudadana, como la elección de gobernantes, toma de decisiones, una rendición de cuentas, entre otras cosas. ¿Listo? Importante resaltar que en la democracia participativa se resaltan valores como la igualdad, también el respeto, el derecho, los derechos humanos, aunque los derechos humanos están para eh, todo el mundo, realmente. Los países que tienen que como que restringirse a violar algunos de los derechos humanos porque pueden entrar en problemas legales bastante fuertes, pero la democracia participativa apoya mucho o respeta mucho los derechos humanos, el pluralismo, el voto libre para tomar cualquier decisión. Seguidamente tenemos el centralismo. Ah, bueno, entonces vamos a ir marcando. Entonces, por el lado de la dictadura, entonces la dictadura, ya como lo vimos, ¿ustedes creen que es una comunidad, en la dictadura una comunidad puede participar activamente en la toma de decisiones locales? Realmente es un no. ¿Por qué? Porque acá nos dicen que las decisiones, perdón, que las decisiones son impuestas por la fuerza. ¿Listo? En la B, la democracia participativa tiene mucho más sentido. Vámonos con la C. El centralismo. El centralismo, el poder está centralizado, es decir, en un gobierno central. Ellos son los que tienen el poder. Solamente se hace lo que el gobierno decide. La libertad es variable según el tipo de régimen. Las decisiones van a ser unificadas. em, y la participación realmente es baja. Entonces, en el centralismo se maneja como una doctrina política, también es un sistema de gobierno en donde básicamente el poder político, administrativo, económico del país se va a concentrar en un órgano central, generalmente la capital. Entonces, un ejemplo, este gobierno central va a tomar todas las decisiones clave para todo el territorio. Entonces, un ejemplo podría ser eh, que todas las decisiones de Colombia se tomaran en Bogotá y fin. O sea, todo lo que le conviene a Bogotá y ya, fin. Entonces, por ejemplo, Bogotá es una ciudad fría. Entonces, bueno, hablemos de Cundinamarca. Entonces, es un departamento frío y no va a ser equitativo que se tomen las mismas decisiones para allá, por ejemplo, para los fenómenos del niño o de la niña, que las que necesitan regiones como la costa. ¿Sí? Entonces, eso sería como el centralismo. Em, sí, básicamente es eso. Finalmente, entonces el centralismo no habla de una comunidad participante activamente, sino que es variable según lo que le convenga al régimen que esté de turno. Luego tenemos el autoritarismo. En el autoritarismo nosotros vemos que el poder se concentra en la élite o el líder. Es bastante parecido a la dictadura. Entonces, no sé si ustedes han oído la palabra autoritario, viene de ahí.
La libertad es muy limitada, ¿sí? Entonces, en el régimen autoritarismo vamos a observar que casi no hay libertad, que las decisiones van a ser impuestas sin consenso. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a encontrar, bueno, pues es que el autoritarismo es un régimen político como para ejercer el poder y se va a concentrar siempre en una persona o en una élite o en una cúpula o en una pequeña pluralidad política, ¿sí? Pero entonces se va a limitar a la ideología permitiendo como un cierto grado de pluralismo social, pero al mismo tiempo va eliminando la oposición organizada y la participación ciudadana real. Entonces, ¿por qué va a ser las decisiones impuestas y sin consenso? Porque esa pequeña pluralidad, ese pequeño grupo de élite o amigos de la élite, del líder, son los que van a tomar esas decisiones y van a tomar las decisiones y le convengan o no al pueblo, realmente es lo que se va a adoptar. La participación es limitada y manipulada. ¿Por qué manipulada? Porque generalmente juegan con los recursos de la sociedad, de la comunidad. ¿Listo? Entonces, viendo el autoritarismo un poquito más de cerca, vemos que el autoritarismo tampoco es una forma de participación comunitaria de manera activa. Entonces nos vamos a quedar con la opción B, que sería la democracia participativa. Vamos a salir de la grabación y vamos a volver a ingresar, ya que se nos está venciendo. 2 minuticos para ingresar. Muchas gracias, chicos. Ok, bien, chicos. Entonces, continuadamente. Veíamos que cuando una comunidad participa de manera activa, de manera democrática, por la toma de decisiones locales, se está fortaleciendo la democracia participativa. Entonces, por lo tanto, la opción correcta era la B. Vámonos con la siguiente pregunta. Y aquí quiero hablarles un poquito acerca de la revolución industrial. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es la revolución industrial? Bueno, entonces les cuento. Resulta que por allá en, perdón, 1760 surgió un proceso que transformó básicamente y económicamente, no solamente económica, sino también social, tecnológica, la vida de las personas. ¿De cuáles personas? De todo el mundo. Realmente inició en Gran Bretaña, por allá a mediados del siglo 18 y marcó el paso de esa economía agraria, o sea, esa economía campesina, esa economía eh, precaria, esa economía que no tenía buena mano, bueno, solamente mano de obra, pero no la tenía eficaz ni efectiva, sino era una economía más artesanal, a que fuera dominada por una industria o por la industria, a través de la producción mecanizada en las fábricas, el uso de nuevas fuentes de energía, como por ejemplo el vapor. Entonces se llama así revolución industrial porque generalmente, perdón, porque realmente generó un impacto en la vida de la sociedad. ¿Sí? Entonces hay un antes y un después de la revolución industrial. Anteriormente, como les mencioné, se hablaba de producción de manera artesanal, más agrícola, más precaria. Pero después de la revolución industrial fue que comenzó a impulsarse como el uso de tecnología, de máquinas, de hablarse de industria, ¿sí? Anteriormente eran pequeños emprendedores que trabajaban con sus manos y hacían lo que podían, eh, dependiendo del alcance que ellos tuvieran. Pero posteriormente en la revolución industrial se pudieron, o bueno, se manejaron inicialmente estas máquinas de vapor que permitieron industrializar
mejorando no solamente el transporte, sino también la producción textil, ajá, por acá me dicen que es la B, muy bien, y muchos otros entes que ayudaron a em, llevar el mundo un poquito más allá en un impacto social. Entonces nos dice la revolución industrial generó principalmente. Entonces vamos a mirar, la A dice disminución de la producción, la B nos dice migración del campo a la ciudad, la C nos dice eliminación de fábricas y la D reducción del comercio. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de esto? Los leo en el chat. Bien, muy bien, entonces. La participación es bajita, pero igual, espero, les recuerdo nuevamente que tenemos un link listo para completar la encuesta. Déjenme un segundito, acá se los vuelvo y comparto. Esta encuesta es la asistencia. Entonces, porfa, no se les olvide llenar la asistencia. Por acá me dicen la B, creo que es la B, ya que todas las fábricas necesitaban personas y los de los campos necesitaban oportunidades para crecer económicamente. Ajá, muy bien. Por acá nos dicen creo que es la C y creo que es la B. Muy bien. Entonces, como les contaba más o menos la historia de la revolución industrial, sí fue eso, poder, no hubo eliminación de fábricas, porque realmente antes no existían las fábricas, eran manos de obra, ¿sí? Eran pequeños emprendimientos, ¿sí? No se eliminaron las fábricas, sino que se hicieron mucho más grandes, se industrializaron, o sea, es decir, se reemplazó la mano de obra por máquinas, que eso pues causó un gran impacto también en la sociedad, porque muchos de, de ellos veían no solamente el crecimiento económico y sostenido, el aumento de la producción mundial y eso, sino que también veían que y estaban quedando sin trabajo, que los estaban desplazando. Pero fuera de esto, la transformación de la vida urbana y todos esos conflictos laborales por condiciones de trabajo precarios que habían anteriormente, ¿no? Entonces, ¿hubo reducción del comercio? No. Entonces vamos a ir mirando acá las opciones de respuesta. ¿Hubo reducción del comercio? No, realmente se amplió el comercio. La eliminación de fábricas, no. Se dieron muchas más fábricas, aunque cerraron algunos pequeños productores, se dieron muchas más fábricas, se crearon muchas más fábricas. Muy bien, ajá, por acá ya me mandaron que llenaron la encuesta, excelente. Luego nos dice la disminución de la producción, realmente se aumentó la producción, porque si una empresa pequeña producía, por ejemplo, 5 pares de zapatos al día, o sea, diariamente, ya con maquilas, ya con máquinas industrializadas, ya no producían al día 5 zapatos, sino iban a producir 10. Y entonces realmente esto elevó la producción. Entonces, por lo tanto, nos queda la opción B, que es la migración del campo a la ciudad. Sí, porque el campo, pues ya no estaba ofreciendo las oportunidades que se tenían en la ciudad. Y al momento de industrializarse, pues se mejoraron muchas de las. Es que esta revolución sentó básicamente las bases de la sociedad industrial contemporánea, o sea, la actual. Entonces, era necesario que se diera esa migración del campo a la ciudad para que eh, surgiera ese éxodo rural hacia las ciudades. Entonces, donde todas esas personas rurales, perdón, llegaban a colonizar la ciudad y a montar sus fábricas, sus emprendimientos, ya mucho más empoderados
de la misma situación. Entonces, por lo tanto, la opción correcta sería la B. Muy bien para todos los que participaron. Vámonos con la siguiente. Los mapas. ¿Cómo les va a ustedes con los mapas? Entonces, resulta que los mapas, la pregunta nos dice, un mapa que muestra climas corresponde a. Entonces, resulta que los mapas, mm, como podemos ver acá, no solamente en las opciones de respuesta, sino en el contenido de la pregunta, existen diferentes tipos de mapas. Un mapa básicamente es la representación gráfica simplificada, que generalmente es plana, y esto tiene pues mucha controversia, de un territorio, de una zona, de un lugar o un fenómeno geográfico que esté pasando sobre la Tierra o sobre alguna parte de ella. ¿Listo? Los mapas utilizan símbolos, también colores, escalas, para transmitir información espacial, para tratar de llevar a la práctica lo más cercano a la realidad. Por acá ya me respondieron, por acá me dicen, ajá, muy bien, Ebert, muy bien, bien. Entonces los mapas son eso, por ahí me dicen creo que es la C, bien, muy bien, listo. Entonces un mapa es eso, un mapa es esa representación lo más real posible o lo más cercana posible a la realidad. Bien, entonces todos los mapas pues van a utilizar diferentes símbolos, diferentes temáticas, diferentes formas para poder ilustrar eso. ¿Cuál es la finalidad de los mapas realmente? Ayudar a orientar a las personas, ¿no? Planificar también las rutas, estudiar el territorio, analizar fenómenos climáticos o visualizar datos geográficos. ¿Listo? Entonces yo creo que todos en la vida hemos usado al menos un mapa para poder orientarnos o para saber dónde nos encontramos. Entonces, un mapa que muestra los climas corresponde a, en el caso de los climas, entonces existen cuatro tipos de mapas. Está el mapa físico, que es donde lo podemos observar, por ejemplo, en Google Maps. Podemos observar la naturaleza o el relieve. Entonces, las montañas, los ríos, las llanuras. Si nosotros abrimos Colombia en el Google Maps, va a aparecer esa tonalidad verde que va cambiando un poquito a medida de las montañas o de las zonas montañosas o rocosas que hay cercanas a la cordillera, a las cordilleras, ¿no? Sobre todo a la cordillera de los Andes. Entonces, allí vamos a encontrar ese relieve característico del sitio, de la zona. También encontramos mapas políticos. ¿Y qué son los mapas políticos? Un chico una vez me decía, profe, un mapa de los candidatos, y yo le decía, no, realmente un mapa de división política nos muestra cómo se organiza, cómo está dividida o cuáles fronteras eh, marcan o determinan los países, las ciudades, en el caso de Colombia, los departamentos, en el caso de Estados Unidos, los estados, y fin. Eh, de esa manera se puede observar la organización humana, cómo están determinados, cómo están divididos allí. ¿Listo? Mm, También podemos observar carreteras. En los mapas políticos podemos observar carreteras. Luego tenemos los mapas económicos. Entonces, en los mapas económicos, por acá me dicen, creo que la C, muy bien. En los mapas económicos, la actividad productiva. No sé si ustedes alguna vez vieron un mapa de Colombia sobre las regiones productivas y que hay en cada una de esas regiones. Entonces, por ejemplo, en la zona de los llanos, en la zona de la Orinoquía, se van a encontrar producción bovina. Entonces van a ver las vaquitas ahí pintadas. ¿Listo? Porque pues allí se trabaja con ganadería. Entonces, un mapa económico muestra eso, la actividad productiva, dependiendo de los recursos que se estén moviendo en esa zona. Y finalmente los mapas temáticos que nos van a mostrar una temática específica, entonces enfocadas como los datos, el clima, la población, incluso la política, no mapa político, sino la política. Por ejemplo, ¿cuántas personas están votando? No sé si ustedes vieron en el censo de las votaciones que hubo este año, que era por Congreso.
no sé si se dieron cuenta de que la registraduría mandaba censos, boletines, perdón, boletines. Y entonces en los boletines estaban los mapas en donde decían tal departamento votó por tal candidato. O bueno, este departamento sacó en su mayoría a este candidato. Entonces son mapas temáticos, mapas que muestran una temática específica. Para el caso de los climas, como nos están preguntando acá, es un mapa temático, es decir, un mapa que tiene una temática específica. Muy bien para todos los que marcaron la opción C, porque los mapas temáticos representan información específica como el clima. Vámonos para la pregunta número 5 y nos dice, ¿cuál es el concepto de ciudadanía? Listo. Entonces, ¿qué nosotros entendemos por ciudadanía? ¿Listo? Yo por aquí me les adelanté y les coloqué el concepto que encontré en internet. Dice, la ciudadanía es el vínculo jurídico, político y social entre un individuo y un Estado, que otorga derechos como el voto, la protección, pero también deberes, que son el cumplimiento de leyes, de pago de impuestos, etcétera. Implica la pertenencia a una comunidad, es decir, un ciudadano pertenece a esa comunidad. Por ejemplo, nosotros como ciudadanos de Colombia pertenecemos a una comunidad que se llaman colombianos o del país Colombia. ¿Listo? Implica pertenencia a esta comunidad permitiendo la participación en decisiones públicas y como, por ejemplo, elegir un candidato político, en este caso, para lo que nos estamos acercando ahorita para el 31 de mayo, son las elecciones eh, de gobernante, de presidente, entonces requiere la participación y se adquiere al cumplir requisitos legales como la mayoría de edad. En el caso de Colombia, a partir de los 18 años, nosotros tenemos derecho a hacer nuestro o a defender nuestro rol como ciudadanos, es decir, ejercer nuestro derecho al voto. ¿Listo? Entonces el concepto de la ciudadanía implica, vamos a mirar qué respondieron ustedes. Por acá me dicen la C, la C, la C, muy bien todos. Bien, entonces nos dice, ser ciudadano es solamente ejercer, pedir derechos. Ay, yo tengo derecho a tal, tengo derecho a lo otro, tengo derecho. O es solo pedir deberes. Bien, la A nos dice solo derechos, la B solo deberes, la D nos dice ninguna participación. Claro que como ciudadanos tenemos toda la participación. Y la C nos dice derechos y deberes. Entonces, mucho más completa, mucho más lógica, una pregunta bastante sencillita, pero que si no, no sabemos exactamente a qué nos están sometiendo en la pregunta, pues vamos a responder de manera errónea. Muy bien para ustedes. Realmente el concepto de ciudadanía implica tanto derechos como responsabilidades. ¿Listo? No es solo que me den, sino yo también poder dar, poder participar, poder ejercer mi derecho a ciudadanía. Vámonos con la pregunta número 6. Les voy a dar un minutico para que la lean y entiendan un poquito aquí el cuadro comparativo que les coloqué. Muy bien por todos los que están participando en el chat. Bien, hace un momento veíamos cuáles son las formas de poder. ¿Listo? Entonces ya observamos la democracia, ya vimos un poquito acerca del autoritarismo, nos faltaría el federalismo y la monarquía. Por la monarquía comencemos hablando de los reyes. La monarquía es todo eso que nosotros veíamos en las películas o todavía vemos en las políticas, en las películas, perdón, en donde el poder lo desempeñan los reyes. Entonces hay, como antiguamente, hay un reinado. ¿Listo? Eso es un tipo de monarquía. Bien. Y nos falta hablar un poquito del federalismo. Entonces vamos a mirar cada una de ellas. La democracia. La fuente del poder de la democracia es el pueblo.
¿Quién gobierna en la democracia? Los representantes electos. En este caso, congresistas, representantes, delegados, presidentes, etcétera. El límite del poder es la Constitución y la división de poderes. Ya vamos a hablar de esto de la división de poderes, pero por lo pronto les adelanto que son las ramas del poder público en Colombia. ¿Listo? Es decir, que cada uno va a cumplir o a desempeñar un cargo específico y no solamente una persona se va a encargar de lo mismo porque puede ser altamente sobornable. Entonces, en Colombia se maneja la democracia. Por otro lado, tenemos la monarquía parlamentaria. Cuando hay monarquía parlamentaria se habla de sangre, es decir, el fuente de poder es hereditario o por constitución. Hereditario, ¿por qué? Porque es heredable, es decir, van a estar en el trono los padres, los abuelos, después los padres, luego los hijos y así sucesivamente. Si llega a morir alguien de ese linaje, por constitución se constituye la persona que va a llevar el poder por un linaje cercano o realmente a conveniencia de que el nivel parlamentario a quien le convenga más. ¿Quién gobierna? ¿El parlamento o el primer ministro? El límite del poder, la constitución o el parlamento. Entonces, constitución que ellos tengan ahí marcada. Por otro lado, tenemos el autoritarismo. En el autoritarismo es la imposición. Realmente el poder es a la fuerza. ¿Quién gobierna? Un líder o un partido único. Y el límite del poder es casi nulo, o sea, es todo lo que este líder o el partido quieran. Luego el federalismo. El federalismo es la distribución territorial, es decir, va a gobernar un gobierno central y un gobierno regional. Y el límite del poder es la constitución federal. Listo, no sé si ustedes conozcan alguna zona, algún país que sea federalista. Entonces, básicamente el federalismo es el sistema de gobierno que va a combinar el gobierno central con algunas unidades regionales como estados, provincias, que sean autónomas, en un sistema político único, dividiendo los poderes entre ambos niveles. ¿Sí? ¿Qué busca hacer el federalismo? Realmente conciliar la unidad nacional con la eh, con la que hay diversidad local. De esta manera, pues se van a permitir federados que los estados federados vayan a tener sus propias leyes, constituciones, también la soberanía interna y al mismo tiempo comparten la defensa y relaciones exteriores. Entonces acá en la pregunta número 6 nos dice, cuando un gobierno concentra todo el poder en una sola persona, se habla de, entonces, democracia no es. ¿Por qué? Porque la democracia es cuando todo el pueblo elige a esa persona, puede ser que lleve, ese representante que lleve el poder, pero es elegido por el pueblo. Entonces acá es, todo el poder se concentra en una sola persona. La monarquía parlamentaria sí se concentra en una sola persona, pero resulta que en la monarquía parlamentaria existe una constitución, ¿sí? O sea, o existe un parlamento, que básicamente pues es la dictadura de todas las normas, leyes que se deben cumplir y no se pueden sobrepasar por ellas. El autoritarismo es más esto que nosotros vemos, es donde una sola persona impone todo a través de la fuerza y no hay límite de poder, o sea, no hay nadie quien le diga esto se está haciendo mal. Y el federalismo, sí hay una constitución federal, realmente el federalismo, pues, eh, eh, pues sí, realmente el federalismo, pues, permite las políticas públicas que se adapten a las realidades locales y también, pues, promueve la participación política a su manera. Entonces, por lo tanto, sí tiene un límite de poder, por lo tanto, no sería el federalismo. La monarquía parlamentaria tampoco, porque sí tiene un límite de poder, que es la constitución al parlamento. Y donde no existe un límite de poder es en el autoritarismo. Por lo tanto, la opción correcta, como ustedes lo dijeron ahí en el chat, es la opción C. Muy bien para todos ustedes. Vámonos con la siguiente.
Ah, bueno, por acá les dejé una imagencita, una imagencita. Dice, aquí no cabemos todos en la monarquía parlamentaria y en la democracia, que sería el libre derecho a votar. Aquí sí cabemos todos. Una imagen para reflexionar un poquito, ya que nos encontramos próximos a votaciones. ¿Listo? Entonces, importante, independientemente de por el partido líder que usted se distinga o se incline, por favor ejerza su derecho al voto porque las decisiones que se toman hoy son las consecuencias del futuro próximo. Vámonos con la pregunta número 7. Bien, vámonos con la pregunta número 7. Dice, la globalización se caracteriza por, si ustedes ya se dieron cuenta, esta palabra globalización, por acá me dicen ya, creo que es la B, muy bien, vamos a analizar. Esta palabra globalización ya la hemos mencionado hoy 2 veces y por eso es sobre ella que vamos a trabajar. Bien, la globalización. Recuerden, mire, les puse esta imagen acá para que ustedes se acuerden que la globalización es conectar a todo el mundo. ¿Listo? Eso ha hecho la tecnología, por ejemplo. La tecnología hoy nos permite enviar un mensaje desde aquí, desde Colombia, hasta China y que se lea en minutos. Es que ni siquiera en minutos, en segundos. Entonces, hoy, ahorita, por ejemplo, son las 3:20 de la tarde, envío un mensaje, 3:17 realmente. Envío un mensaje a China y al instante allá lo están recibiendo y me lo están respondiendo o me están dejando en chulitos azules, en visto. Entonces, eso puede ser un ejemplo de globalización. Vamos a ver qué nos quieren hablar de la globalización acá. Y nos dicen, ajá, por acá me dicen también que la ve. La globalización se caracteriza por A, el aislamiento de países. Ya hablamos que eso no es globalización. Mire que solamente viendo acá la imagen es la interconexión. Entonces el aislamiento realmente no es. Vamos a descartar de una vez, ya que la vimos, la A. Vámonos con la B, integración económica y cultural. Esto podría ser. Vámonos con la C, reducción del comercio. El comercio se reduce a medida que se va expandiendo las zonas, o sea, ya no hay fronteras, ya no hay límites, es decir, ya solamente Colombia no tiene que producir y comercializar en Colombia, sino que puede exportar y a su vez puede traer productos importándolos desde otros lugares en donde son mucho más baratos para que la comunidad tenga mayores beneficios y tenga de dónde agarrar, de dónde mirar, de dónde escoger o elegir. Entonces, realmente reducción del comercio tampoco es. Vámonos con la opción D, eliminación de tecnologías. ¿Ustedes creen que se eliminan las tecnologías? Mm, a ver, vámonos otra vez con el ejemplo de Colombia. Colombia, realmente, por tecnología, no es que seamos líderes, ¿verdad? Entonces, Colombia, al abrir sus fronteras, es decir, permitir que se importe y se exporten los productos, está permitiendo que vengan nuevas tecnologías, por ejemplo, del Oriente, que son tecnologías chinas, productos chinos, para que se favorezca este uso de las TIC en diferentes escenarios. Bien, entonces por lo tanto la D tampoco es. Por acá les coloqué, la globalización es ese proceso de integración mundial a nivel económico, tecnológico, social, político y cultural. Es decir, un mix, una mezcolanza. Se caracteriza por la creciente interdependencia entre los países. Está impulsada por la tecnología, eso es algo que hoy día es muy importante porque se reducen las barreras comerciales. Entonces, por ejemplo, si acá en China están vendiendo un producto, lo publican y al otro lado del mundo en instantes lo están mirando y dicen, ah, esto me interesa, lo voy a comprar. Entonces, eh, realmente a través de la globalización se han reducido las barreras comerciales, sociales, en fin. Se facilita el flujo de mercancías, sí, el flujo de servicios, de capitales y conocimientos, que a su vez traducen en la transformación de mercados y de la sociedad.
Entonces, por lo tanto, la opción 7, perdón, la respuesta 7 tiene la opción B, que es correcta. Integración económica y cultural. Mm. Si de pronto quisiéramos complementar esta pregunta, no solamente sería económica, cultural, sino que también es muy importante la social, porque hoy día usted puede comunicarse por cualquier red social con una persona del otro lado del mundo. Puede entablar una relación afectiva, bueno, independientemente del tipo de relación, laboral, económica, bueno. Y se está llevando a cabo esta cultural, pero también social. ¿Listo? Bien, vámonos con la siguiente pregunta. Muy bien para todos los que participaron. Por acá en el chat los estoy leyendo. Me parece chévere porque así no me siento sola. Vámonos con la 8. Y la pregunta 8 tiene una tareita extra. Necesito que ustedes me lean en casita. Por acá vamos a ver si podemos copiar el link. En casita me lean los derechos fundamentales. Ay, me pasé para la otra. Mm, no sé, no me deja copiarlo. Bueno, ustedes en Google escriben derechos fundamentales y van a la página del Ministerio del Interior. ¿Listo? Y ahí van a aparecer. Son 30. ¿Listo? Entonces es importantísimo que los lean. A ver a qué tenemos nosotros derechos. Pero son derechos fundamentales, ¿no? Dice lo siguiente. Pregunta número 8. Un derecho fundamental es, resulta que por acá les coloqué dos derechos fundamentales humanos. Están en el artículo 1 y en el artículo 2. Entonces, por acá me dicen la B muy bien. Muy bien, la B. Un derecho fundamental que está marcado en el artículo 1 es que todos los seres humanos nacen libres y son iguales en dignidad, en derechos, además son dotados como están de razón y de conciencia. Por lo tanto, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ese es el primer derecho humano. Vámonos con el segundo. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, política o de cualquier otra índole, o sea, otra característica origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundamentada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. Entonces ahí ya tenemos los dos primeros derechos fundamentales, derechos humanos, que nos van a, ¿qué hacen los derechos fundamentales? Nos permiten tener una vida realmente tranquila, bajo la libertad, la igualdad, la dignidad. Por acá en la parte superior, me siguen mandando. Bien, por acá dicen que la A. Muy bien. Por acá les coloqué, los derechos fundamentales son esas garantías inalienables e inherentes a la dignidad humana, o sea, que son necesarios para que haya dignidad humana, que se protegen con la máxima fuerza jurídica. En Colombia, la Constitución respalda estos derechos y todos los tratados internacionales. Los derechos fundamentales son esenciales para la libertad, para la igualdad, para la dignidad y se actúan como límite al poder público, garantizando condiciones básicas de vida y participación. Listo. Entonces, yendo y entendiendo esto, no se les olvide, por favor, consultar los otros derechos humanos fundamentales para ver a qué tenemos nosotros derechos como ciudadanos colombianos. Por lo pronto, la A nos dice, un derecho fundamental es comprar productos. ¿Tú tienes derecho a comprar productos? Sí, eso es un derecho, pero no es un derecho fundamental. Un derecho fundamental básicamente es algo completamente necesario que sin ese algo no podrías vivir. Nosotros podemos vivir sin comprar productos, claro que sí. Tener una vivienda digna, realmente una vivienda digna es algo fundamental y completamente necesario para nosotros. Entonces, esto sí, más bien sería un derecho fundamental.
Vámonos con la C, viajar por turismo. Nosotros podemos vivir sin viajar, básicamente sí. Elegir elegir marca de ropa o ropa de marca sería acá, ¿no? Elegir ropa de marca o las marcas de ropa. Nosotros podemos vivir vistiéndonos toda la vida de un mercadillo de, de, de ropa que no tenga básicamente marca. Incluso ahorita que se está comercializando tanto la ropa china. Entonces, ¿podemos vivir sin esto? Sí, pero no podemos vivir sin tener acceso a una vivienda digna, donde refugiarnos, donde sentirnos en paz, tranquilos. ¿Listo? Perdón, pregunta 8, opción B, correcto. Vámonos, creo que todas hoy nos han salido la B, no me había fijado. Vámonos con la 9, tenemos las 3:26. La pregunta número 9, leámosla un momentico y tratemos de colocar en el chat cuál sería la opción que nosotros marcaríamos correcta. Bien, vamos a hablar de algo súper chévere, economía. Mm, Realmente existe algo en economía que se llama el conflicto entre la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tratar de mirar acá, por favor, el grafiquito que tenemos acá. ¿Qué es la oferta y qué es la demanda? Entonces, la oferta, si la miramos acá, y la demanda por este lado. Por este otro lado, tenemos en consecuencia algo importante que es el precio. Entonces, ¿qué es la demanda? Empecemos por la demanda. ¿Qué es la demanda? Que sería esta línea naranja. La demanda básicamente es la cantidad de los productos o servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir a un precio determinado. Esto es muy importante, a un precio determinado o a un precio en equilibrio. Es decir, si usted va a comprar, por ejemplo, un lápiz, usted espera que el lápiz, dependiendo de las características, de la calidad, un lápiz oscile alrededor de los 1.000 pesos. Es decir, puede ser inferior a los 1.000 pesos o mayor a los 1.000 pesos, pero se va a mantener ahí. Llega una empresa y dice, oh, vendemos lápices a 50.000 pesos. ¿Ustedes creen que eso sería un precio fijo en equilibrio o un precio determinado? Realmente, pues a no ser de que el lápiz camine, pero de esto se trata la oferta y la demanda. Entonces, la demanda es todos esos consumidores que están dispuestos a adquirir su producto o su servicio, pero a un precio que se mantenga en equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe algo que también influye mucho ahí en la economía, que es la competencia. Entonces, vámonos por el otro lado. ¿Qué es la oferta? La oferta es la cantidad de bienes o de servicios que los productores están dispuestos a vender a un precio específico. Entonces, ¿cuáles son esos bienes? Recuerden que los bienes son todos esos accesorios, productos que nosotros podemos adquirir y los servicios son esos insumos que nos mejoran la calidad de vida. ¿Listo? Son más bien básicos. Entonces, la demanda son los productos que los consumidores quieren o van a adquirir y la oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores van a vender a un precio también específico. Y hablamos de algo importante que es el precio del equilibrio o el precio de equilibrio. Si ustedes lo ven acá, se encuentra acá. Y habla de equilibrio. Resulta que el precio de equilibrio es el punto donde la cantidad demandada equivale a la cantidad ofrecida, es decir, la cantidad de productos para el cabello debe ser la misma cantidad que se está demandando, o sea, que los consumidores quieren, porque si no, realmente la empresa va a fracasar. ¿Cómo funciona esto? Si la demanda supera la oferta, los precios van a subir.
pero si la oferta supera la demanda, los precios van a bajar. ¿Por qué? Porque va a haber mayor competencia. Entonces, ¿realmente cómo se traduce la relación entre la oferta y la demanda? Por acá lo coloqué. En precios, ¿verdad? Ajá, muy bien, por acá me colocan la B. Entonces, en cultura, realmente la cultura no influye nada entre la oferta y la demanda. En el clima, mucho menos. En la política, pues dependiendo, ¿no? Pero para este caso, o en un caso neutro, tampoco va a influir. Y finalmente tenemos el precio. Recuerden que si la demanda supera la oferta, el precio va a subir. Pero que si la oferta va a superar a la demanda, los precios van a bajar. ¿Listo? Bien. Entonces, respuesta, uy, sí, todas acá no salieron la B. Ajá, creo que todas las que marcamos hoy eran la B. Bueno, respuesta correcta de la 9 B. Vamos, nos queda menos de medio minuto, entonces vamos a salirnos de la grabación y vamos. Listo, entonces por ahí ya les compartí las grabaciones y me falta enviarles nuevamente la encuesta, que es el listado de asistencia. Si ya lo llenaron, pues no lo vuelvan a llenar, por favor, sino solamente una vez por clase. ¿Listo? Ahí en el chat les dejé el listado de asistencia y el link del canal de YouTube. Bien, faltando 5 minuticos, les dejo el trabajito. Bueno, el artículo que les voy a compartir, el documento es un PDF. Entonces, se lo voy a mandar a la profe Zaida y ella se va a encargar de rotárselos a ustedes. Mm, y el cuestionario sí está acá en una diapositiva, entonces le toman captura o lo copian y eso es lo que van a trabajar. ¿Listo? Entonces, recuerden, en economía, cuando la oferta supera la demanda, los precios van a bajar. Y si es viceversa, los precios van a aumentar. Por lo tanto, cuando se habla de oferta y demanda, siempre se va a hacer alusión al precio. ¿Sí? Eso va a ser la traducción realmente de lo que quiere el consumidor. Vámonos con la pregunta número 10. ¿Alguien sabe acerca de la Constitución Política de Colombia? Resulta que nosotros en Colombia trabajamos, o bueno, manejamos esto que se llama la Carta Magna. Realmente la Constitución Política es esa norma máxima, la que nosotros tenemos o la que nosotros nos regimos, es esta bueno, esta versión que salió en 1991. Fue promulgada el 4 de julio de 1991 y define al Estado Social de Derecho. ¿Listo? Entonces son muchas. Inicialmente la Constitución comienza así. Colombia es un país, un Estado, perdón, social de derecho. Entonces, realmente esas son las bases de lo que es nuestro sistema, nuestro país. ¿Qué hace la Constitución política? Garantiza los derechos fundamentales, las libertades individuales y colectivas, la soberanía popular, el pluralismo y la dignidad humana. Entonces, es muy importante la Constitución política porque por acá me dicen la B muy bien, porque a través de ella pues nos podemos regir. Es como un manual de convivencia en un colegio. A ustedes le dicen, leas el manual para que nunca infrinja las normas. ¿Sí? O no lo echen del colegio, básicamente. Entonces, la Constitución básicamente es eso. ¿Cómo nosotros podemos aprender a vivir en comunidad, a vivir en la sociedad sin fallar en el intento? Entonces, esta Constitución política fue creada a través de la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, no es un solo autor. Y pues este es un cuerpo más o menos colegiado de 74 miembros que fueron elegidos popularmente, que fue impulsado por un movimiento estudiantil, también social, conocido en ese entonces como la Séptima Papeleta, y se proclamó pues en esa fecha, el 4 de julio de 1991. En ese entonces estaba en presidencia César Gaviria y se destacaba en ese momento este presidente por tener como un pacto social. Y esta carta reemplazó
una carta anterior, un intento de constitución antigua, que fue la de 1886. Entonces, básicamente, eh, mediante esta iniciativa de la constitución política que hoy día se sigue adoptando, se trató como de modernizar un poco el país para proteger los derechos fundamentales y al mismo tiempo crear la Corte Constitucional, la Fiscalía, también fomentar la participación democrática, entre otras cositas. La constitución política de un país sirve para qué? En el caso de Colombia, ¿sirve para regular solo la economía? No, ¿verdad? Entonces empezamos descartando. Vámonos con la B. ¿Sirve para establecer normas fundamentales? Yo creo que sí. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Es que realmente la Constitución es la norma máxima que va a garantizar el Estado. ¿Sirve para definir productos? No solo sirve para definir productos. Para controlar empresas, sí sirve para controlar a empresas, pero no solamente para eso. La respuesta más completa sería la B, para establecer normas fundamentales que rijan todos los entes, frentes del país. ¿Listo? Ya sea político, administrativo, local, comercial, social, cultural, entre otros. Vámonos con la 11. Muy bien para los que me respondieron. Vámonos con la 11. La 11 nos dice de la siguiente manera. Una característica del Estado colombiano es, ¿qué creen ustedes? Una característica del Estado colombiano es A, ser una monarquía. Nosotros tenemos reyes. B, ser una república democrática. C, no tener leyes. D, no tener división de poderes. ¿Qué creen ustedes? Bien, partamos de, bueno, al igual que el día del ICFES, muy bien, porque me dicen la B, muy bien. Al igual que el día del ICFES, ustedes lo primero que tienen que hacer cuando se enfrenten a cualquier tipo de preguntas es leer el enunciado, leer lo que le están preguntando y seguidamente usted comenzar a leer las opciones de respuesta y comenzar a descartar. ¿A descartar qué, profe? A descartar las opciones que a usted no le suenen, dependiendo de lo que usted ya sepa. Eso le va a ayudar a usted tener como una visión panorámica mucho más nítida para que ustedes puedan elegir las opciones, pues la opción correcta de las múltiples opciones que tengamos como prioridades. Entonces, ¿qué características tiene el Estado colombiano? Entonces, es una monarquía. Recuerden que la monarquía son reyes. ¿Listo? La corona. Entonces, por lo tanto, Colombia no tiene monarquía. No tener leyes. Colombia no tiene leyes. Claro que tiene leyes. Muchísimas leyes. No tener división de poderes. Colombia tiene la característica de que sí tiene la división de poderes o una separación de poderes. Y eso era lo que hace un ratico les mencionaba y se lo coloqué por acá. Las ramas del poder público. Entonces, ¿Colombia es una república democrática? Sí, recuérdense que democrático significa que tenga participación ciudadana, es decir, que puedan ejercer el derecho al voto. Y adicionalmente, Colombia pues tiene la separación de los poderes. ¿Por qué les menciono esto de los poderes? Porque recuerdan que les dije que si una sola persona tuviera todo el poder en Colombia, sería mucho más sobornable. Entonces, al separar los poderes o el poder en Colombia, eh, a través de la rama legislativa, que es el Congreso, la rama ejecutiva, que es el presidente, los ministros, alcaldes, gobernadores, entre otros, la rama judicial, que son las cortes, tribunales, jueces, abogados, etcétera. Entonces, de esta manera, el Estado se puede descentralizar, o sea, no centrarse en una sola persona, sino que en diferentes poderes, en diferentes ramas, para que se pueda ejercer de manera correcta pues, el poder. Las leyes se puedan establecer leyes, seguir normas y funcionamiento de correctivo del país. Entonces, en Colombia existe una rama que se llama legislativa. Esta rama legislativa es el Congreso. Ustedes han escuchado de las mesas de Congreso, los senadores, todos esos pertenecen allí. Entonces, ¿qué hacen los congresistas o qué hace el Congreso? Ellos van a crear esta rama legislativa, se llama así porque realmente ellos son los que crean, modifican y van a derogar, o sea, van a eliminar leyes
ejercen realmente control político. Entonces, es allí en el Congreso donde se cranean todas esas leyes que nos salen a nosotros anualmente o todo el tiempo. Entonces, es allí en el Congreso donde se van a aprobar. Entonces, allí ellos, esos congresistas que fueron elegidos por ustedes y por mí, van a comenzar a trabajar, pues deberían hacerlo, en pro del pueblo para mejorar la vida o la calidad de vida de todos los colombianos, indiscriminada o bueno, indiferenciadamente de qué clase social tengamos. Luego sigue la rama ejecutiva. En la rama ejecutiva hace parte, se llama ejecutivo porque son los ejecutivos. Están los de cuello blanco más o menos. Está el presidente, los ministros, todos los alcaldes y gobernadores de la División Política Administrativa de Colombia. En esta rama ejecutiva se gestiona la administración pública, se implementan políticas, se asegura el cumplimiento de las leyes. Entonces, básicamente aquí es todo lo de la administración, se miran las políticas que se aprobaron en el Congreso y se asegura el cumplimiento de las mismas. Luego existe alguien que las judicializa o alguien que las hace cumplir. Luego sigue esta rama judicial. En la rama judicial se encuentran las cortes, o sea, todo lo legal, los tribunales, los jueces, abogados que le sirven al Estado. Y allí se va a administrar la justicia, es decir, se va a dar cumplimiento y dirime a los conflictos que se hayan podido presentar en, los diferentes entes nacionales. Bien, entonces, Colombia es un país o es un estado democrático que tiene separación de poderes. Vámonos con la pregunta número 12. Pregunta número 12. Esta pregunta también está interesante. Dice de la siguiente manera. El sector primario de la economía incluye A, industria, B, servicios, C, agricultura, D, comercio. Resulta que en la economía, bueno, la economía se mueve bajo tres entes. No sé si ustedes los conozcan. Pues inicialmente es la producción. Seguidamente está, por acá me colocan, la B, la C. Muy bien. Entonces, inicialmente está la producción. Seguidamente está la comercialización. Y finalmente está el consumo. Entonces, producción, todo lo que en Colombia se haga, se produce. Después se comercializa, es decir, se lleva a diferentes lugares. Y finalmente el consumidor lo obtiene o se consume. Esa es como el- la base de nuestra economía. Bien, ahora, el sector primario. En el sector primario, no sé si ustedes han oído de las materias primas. En el sector primario generalmente se mueven estas materias primas. Es decir, eh, se habla de sectores agropecuarios y extractivos. ¿Listo? Entonces, en este sector primario se incluye la agricultura, como todo lo que tenga que ver con cultivos. Café, flores, banano, caña de azúcar, entre muchas más. La ganadería también. ¿Por qué? Porque son productos de la tierra, ¿sí? Entonces, así como la agricultura, la ganadería también se da en la tierra, la pesca, pues, indiscriminadamente que sea en el agua, pero también es producto de la tierra. Y finalmente el extractivo por la explotación mineroenergética, como el petróleo, el carbón y en Colombia las esmeraldas. También es importante mencionar el oro. Eso es todo el sector primario. ¿Listo? Entonces, por aquí, por lo pronto, ya podemos mirar que el sector primario de la economía va a incluir en la industria. ¿Ustedes creen que sí? No, ¿verdad? En los servicios, recuerden que los servicios es todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para tener un buen nivel de vida o una buena calidad de vida.
Con la C hablamos de agricultura. La agricultura sí hace parte de ese sector primario agropecuario y extractivo. Y finalmente el comercio. Entonces acá nos están mencionando como pasos de la economía, pero no nos están diciendo cuál sería uno de los insumos del sector primario de la economía. Entonces, por lo tanto, la opción correcta sería agricultura. También si estuviera la parte extractiva, también, por ejemplo, explotación minero-energética. O la ganadería también haría parte de eso. ¿Listo? Vámonos con el sector secundario. En el sector secundario hablamos de la industria, del sector manufacturero. En este sector se produce básicamente la transformación de todas esas materias primas que se extrajeron en el primer sector. Y se destacan la industria de alimentos, de bebidas, de textiles, de calzado, de químicos, de la construcción de vivienda e infraestructura. Entonces, básicamente en el sector primario se extraen o se obtienen todas esas materias primas que nos van a dar vida al sector secundario. ¿Listo? Y finalmente, el sector terciario. En el sector terciario hablamos más de servicios y de comercio. En este sector, o bueno, se planea que este sector es el motor de la economía actual. Se engloba comercio al por menor, el turismo, el transporte, el alojamiento. Se habla más de servicios y servicios financieros y administración pública. Entonces, el sector terciario es mucho más diferenciado, ¿sí? Entonces, solamente se habla de servicios y de comercio. ¿Listo? Entonces, esos son los tres sectores de economía que se mueven en el país. Vámonos con la pregunta número 13. A ver si alcanzamos a ver las 15 que les tenía para hoy. Pregunta número 13. Cuando una población disminuye por salida de personas ocurre. Entonces, fenómenos que hemos visto en los últimos años y que nos preocupan un poco. Entonces, es importante definir qué es el término migrante, inmigrante y emigrante. Entonces, básicamente la migración es el movimiento de seres vivos, o sea, porque no solamente son personas, sino de seres vivos o de alguna población de seres vivos de una zona. Eso es la migración. Existen varios términos, por acá me dicen la C, muy bien. Existen varios términos. Está el término emigrante. Emigrante es aquella persona que sale de su país para instalarse en otro. Es decir, va a ir a vivir a ese otro país. Es emigrante. Es decir, está en Colombia y va a emigrar a Estados Unidos. Un ejemplo, que eso es lo que muchas personas hacen. Luego está el término inmigrante. Es aquel o aquella persona que llega a un país para establecerse en él. Si nosotros hablamos desde Colombia, esta persona va a emigrar a Estados Unidos. Pero si estamos en Estados Unidos, decimos, ay, ellos son inmigrantes porque están llegando al país en el que nos encontramos. ¿Listo? No sé si me hago entender en esos dos términos. Pero generalmente nosotros hablamos de migrantes. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Si nosotros, por ejemplo, miramos al país de Venezuela, en esta ola de migración que hubo, si nosotros lo miramos desde el contexto venezolano, nosotros decimos que eran emigrantes. Ah, estas personas se van a emigrar, sí, van a emigrar para instalarse, por ejemplo, en todos los países latinoamericanos. Pero si nosotros estamos aquí en Colombia y las personas que llegaron, nosotros decimos, ay, llegaron inmigrantes, ¿sí? Porque se están estableciendo en estos países. Ahora nos dice, cuando una población disminuye por la salida de personas, ocurre que, entonces, está disminuyendo la población por la salida de personas. ¿Listo? La A sería inmigración, sería migración interna, sería emigración o sería urbanización. La urbanización es otro término que vemos acá. La urbanización es cuando la gente vive en campos o en exteriores, en áreas rurales y llegan a urbanizarse, o sea, llegan a lo urbano. O los pueblos se hacen mucho más grandes y se establecen como ciudades. Entonces eso se llama urbanización, como mejorar la calidad de vida, no como pueblo,
ni ruralidad, sino más bien urbanizado. Entonces, cuando una población disminuye por la salida de personas, se habla de la emigración, que es la salida de un territorio. ¿Listo? Emigración. ¿Cuál sería la opción correcta? La C. Muy bien para los que me están respondiendo en el chat. Muy bien, la C. Vamos con la 14. Pregunta número 14. Un ejemplo de diversidad cultural es, ojo con esta, un ejemplo de diversidad cultural. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de variedad. Y cuando hablamos de cultural, hace semejanza a las culturas. ¿Las culturas qué son? ¿Qué entienden o qué opinan ustedes acerca de las culturas? ¿Qué es una cultura? Nosotros generalmente hablamos de cultura cuando nos referimos, por ejemplo, a choques culturales. Entonces, un ejemplo. mm, si nosotros estamos acostumbrados a usar algo y en otro país no, o en un sitio nuevo no, o mi vecino no está acostumbrado porque viene de otra zona, a hacer lo mismo, nosotros hablamos de esos choques culturales. Pero realmente la cultura es ese conjunto de rasgos que distinguen pues, a un grupo de personas. Esos rasgos pueden ser espirituales, materiales, intelectuales, emocionales, em, artísticos, que los distingan. Entonces, en este caso, pues yo les coloqué acá algo más bien artístico porque son como hobbies que están haciendo estas personas en la imagen. Si ven acá, están tocando, uno está tocando la trompeta, otro una flauta melódica, otro una guitarra eléctrica, otro está escuchando música, otro está cantando, otra chica está bailando, otra señora está tejiendo. Entonces son más bien eh, talentos que tienen estas personas. Pero cuando nosotros hablamos de diversidad cultural es eso, la variedad de estos distintivos, rasgos distintivos del grupo de personas. Entonces, un ejemplo sería una sola lengua. Imagínense donde Colombia tuviera un solo dialecto. Entonces, no habría esta pluralidad cultural. Entonces, una sola lengua no es. Vámonos con la B, varias tradiciones y costumbres. Esta tiene mucho más sentido. Si hablamos de diversidad, hablamos de variedad. Un solo tipo de comida. Imagínense que todos nos gustara, por ejemplo, solamente la arepa y el pan. No, no habría panaderías. Eh, o todos vistiéramos del mismo color. No habría moda, sino todos seríamos, por ejemplo, color negro o color azul, o todos vestiríamos color blanco. Sería pues muy monótono. Y la de igualdad total de culturas. Igualdad, cuando hablamos de igualdad, recuerden, todo parcial, todo igualito, todo común. Entonces, opción correcta sería la B. Muy bien. Y vámonos con la última de hoy, la 15. ¿Cuál es la función principal de los impuestos? En el caso de Colombia. Mire que hace poco hubo un paro acerca de los impuestos. No sé si ustedes en qué parte de Colombia se encuentren, pero, y si están en Colombia, porque en el ciclo pasado tenía unos chicos que estaban en Venezuela, otro en España y otro en Chile. Pero entonces hace un tiempo hubo un tema de los paros. Ah, pues si quieren en el chat, colóquenme desde qué parte de Colombia se conectan, si están en Norte de Santander o en qué departamento. Listo, yo los voy leyendo antes de que se nos acabe el tiempo. Bien, entonces hace un poco hubo una protesta por impuestos de municipios, en este caso impuestos prediales que fueron a raíz del IGAC, que es este Instituto de Actualización Catastral. Em, pero realmente, ¿para qué sirven los impuestos? ¿Para qué son? Yo hace un ratico, ajá, Norte Santander, Pamplonita, muy bien. En Norte Santander, Cúcuta, ah, bueno, estamos cerca, muy bien. ¿Todos están en Norte Santander? Pregunto porque sí, como les digo, el año pasado tuve chicos de otras partes y bastante lejanos, entonces me parecía súper chévere. Listo. Bien, entonces, ¿para qué sirven los impuestos o cuál es la finalidad de los impuestos?
Entonces, vamos a mirar primero las opciones de respuesta y de ahí vamos sacando esa definición. Entonces, la A nos dice, los impuestos sirven para generar pobreza. ¿Ustedes creen que los impuestos son para generar pobreza? Realmente, cuando hablamos de impuestos, por acá hay otro mensaje, Cúcuta, Norte, Santander, muy bien. Realmente los impuestos no son, o sea, no están pensados para generar pobreza, sino para ayudar al pueblo. Como les mencionaba yo al inicio, los impuestos se dan o se recaudan para que hayan cosas públicas, servicios públicos generalmente. Entonces, todos estos, por ejemplo, los sueldos que se pagan en Colombia en el nivel público son recaudados a través de los impuestos. La salud pública, por ejemplo, los hospitales, las clínicas, ahorita el régimen de salud subsidiado va básicamente a esto, al pago de los impuestos, a los tributos, al recaudo de los tributos obligatorios que son exigidos por el Estado, que no llevan contraprestación directa, que financian Ajá, ya. básicamente el gasto público. Entonces, ellos no Ah, vaya, generan porque pobreza. ella fue para Ibagué. Tengo una persona, Llega a Camilo red. Derecho, usted. Es que no te puedo silenciar porque yo no tengo yo no soy anfitriona de la grabación. Pero porfa, ajá, estemos pendientes del micrófono, ya vamos terminando. Para financiar el Estado, realmente sí, o sea, a través de los impuestos nosotros podemos financiar el Estado, podemos financiar todo lo que es público, ya que los impuestos van a permitir que el Estado pueda ofrecer esos servicios. Evitar el comercio. Por acá, Said está rayando la pantalla. Evitar el comercio. Pagar impuestos no nos va a evitar comerciar, tampoco va a reducir la población. Entonces, cuando nosotros hablamos de impuestos, de estos rubros que se pagan, que son obligatorios para todos los ciudadanos en Colombia, nosotros hablamos que son cargas obligatorias que se establecen por ley, que las personas y las empresas también pagan al Estado sin una contraprestación directa. También hablamos de que estos son la principal fuente de los ingresos públicos para financiar cualquier tipo de servicio esencial a la comunidad, como ya sea la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura. Entonces, los impuestos también se pueden clasificar en directos o indirectos. Por ejemplo, en directos están la renta, el patrimonio y en los indirectos al consumo, por ejemplo, el IVA. Todo lo que usted consume es lo que paga impuesto. De lo que no consuma, pues no se le puede cobrar. ¿Listo? Entonces, opción correcta, B, financiar al Estado. Entonces, básicamente nosotros somos los que pagamos todo lo del Estado. Bien, vámonos, denme un segundito eh, para ir. No, espérame. Estas son preguntas para la próxima clase. Denme un segundo acá. Ok. Voy a pasarles um, ok, ya. ¿Están viendo mi pantalla? No. No. Ok, ya. Mira. Esta sería la tareita que les mencioné desde el inicio de la clase. Entonces, por un ladito tenemos esta que está en lineecita roja, en este recuadro. Ese es el artículo que yo les voy a dejar. ¿Por dónde se los voy a compartir? Es que por aquí creo que no me carga. Voy a intentar ahorita antes de que se desconecte. Pero se lo voy a dejar con la profe Zaida. ¿Listo? Entonces, van a leer ese artículo, ese documento. Tiene 8 páginas. ¿Listo? Vamos a leerlo. ¿Para qué? Porque les pongo como esta tareita, para que ustedes puedan fomentar lo que les mencioné al inicio, la lectura. Es importante poder leer bien, poder entender y comprender lo que estamos leyendo para poder formular edictos. Es decir, para poder explicar con nuestras propias palabras lo que el autor está tratando de concientizar. Entonces, el texto se llama Globalización. ¿Cuáles son los conceptos, características y contradicciones? El autor es Fernando Morales.
eh, en este artículo ustedes van a ver diferentes puntos de vista. ¿Listo? ¿Qué van a hacer después de que lo hayan leído? Lo ideal es que primero lo lean. Después van a responder estas 10 preguntas que yo les dejo acá. Entonces, estas 10 preguntas. Dice, lee cada pregunta y responde de forma clara y argumentada. Justifica tus ideas con base en el texto. Entonces, la idea es que ustedes lean todo este documento y comienzan a responder cada una de las preguntas. Y nos vemos la siguiente clase. Espero que les haya parecido chévere la clase, que les haya gustado tanto como a mí. Me alegra demasiado ver que están participando en las clases, así sea por el chat, pero me gusta leerlas. ¿Listo? Tómenle captura de pantalla. Igual pues acá en la grabación queda. No se les olvide que en el canal de YouTube, ahorita en la noche, les comparto la grabación por si hay alguna duda, inconveniente, inquietud que ustedes quieran saber, lo pueden dejar ahí en comentarios o con la profe Zaida me lo hacen saber. También los primeros 10 minutos de cada clase son para dudas, respuestas, inquietudes, entonces también tenemos pues el espacio ahí. Espero que les haya gustado. No se olviden que yo con la profe les estaré compartiendo la, eh, la tareita de esta semana. Voy a tomarle acá una capturita de pantalla para enviársela a ella por si alguien no la tomó o si alguien no pudo asistir a la reunión. Chao chicos, muchas gracias por su asistencia y participación.